Hola, amantes del juego. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Reducido. En esta sección nos sobran los motivos. Sección que, como ustedes conocen, hemos decidido traer, pero con la total libertad de terminar charlando sobre cualquier tema que se nos ocurra o cualquier tema que termine surgiendo. Decirles que el tema que elegimos lo elegimos apenas ahora, 10 segundos antes de iniciar el podcast, porque realmente no teníamos todavía como previamente preconcebido algún tema específico que quisiéramos tratar. Así que aprovechamos este comentario para decirles que si les interesa alguna temática específica o charlar sobre algún asunto que les interese, no duden en escribirlo en los comentarios y así también nos dan un poco más de ideas y también un poco mayor margen de maniobra. Perdonadme un poco por el sol, el resplandor que se está dando, es la posición del sol, en apenas 1 o 2 minutos ya no va a estar más ahí y mi imagen tendrá mejor claridad y mejor nitidez. Nori, bienvenido. Volvemos después de una semana inactivo. Tenemos que darle más cariño al canal, tenemos que traer más videos, pero realmente se nos complicó un poco esta semana, en la cual no estuvimos separados del juego, pero bueno, no tuvimos chance para estar grabando. Un abrazo y bienvenido. Hola Monchi, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Sí, tenemos que, mm, como tú dices, ¿no? Darle más seguimiento al canal, pero bueno, a veces por tema de tiempo se nos hace un poco complicado, pero bueno, poco a poco. Al menos no lo hemos dejado morir de todo. Así es, Nori. Y justo para, hasta cierto punto, digamos, volver tras estas mini vacaciones que tuvimos de publicaciones en el canal, qué mejor que hacerlo con un equipo que ha hecho un comeback increíble. Un equipo que prácticamente ha estado resurgiendo como el Fénix. Vamos a hablar, como es lógico y como todos imaginan, del Manchester United, de Michael Carrick. Al final, un Manchester United que parecía vagar sin rumbo, un mercado de fichajes, Nori, que a mí me pareció positivo, o sea, interesante cuando escuché nombres como Mbembo, quienes lo habíamos visto en el Brentford, sabíamos un poco la calidad de jugador que es, pero también la versatilidad que le podía dar en diferentes demarcaciones, según qué rol, pero bueno, sobre todo con Thomas Frank en aquel Brentford, como era utilizado como punta, por los costados, y un poco parecía, al menos yo me imaginaba cualquier relación que pudiera llegar a surgir con Bruno Fernández, sobre todo como lanzador, con este Mbembo yendo a los espacios, y me lo imaginaba muy positivo. Luego cuando se menciona también la llegada de Sesco, pero sobre todo de Cuña, un futbolista que me gusta particularmente, ya se comenzaba a armar un equipo acompañado de los Circi, de por ejemplo el propio Casemiro y demás que ya estaban previamente, bueno, en lo que es la escuadra, un equipo realmente con aspiraciones a pelear muy por encima de lo que estaba sucediendo a inicios de temporada con Amorim. Independientemente de los resultados, independientemente de la posición en liga en la que se encontraban, sobre todo un equipo que a nivel de jugadores y a nivel individual daba la sensación de que deberían transformar en juego o llevarlo al juego, lograr transformarlo de muchísima mejor forma de la que lo estaban haciendo con Rubén Amorim. Y creo que Michael Carrick ha llegado sobre todo para ordenar un poco las piezas, eh, encontrar esa complementariedad, esa socioafectividad que pueda llegar a seguir entre sus compañeros. Y no solo es que estemos viendo un muy buen Bruno, estamos viendo un muy buen Mbembo, estamos viendo un muy buen Cuña, estamos viendo un muy buen Dorgu, una pareja de centrales con Maguire que durante mucho tiempo estuvo ridiculizado, por así decirlo, como siendo carne de meme, y sin embargo fue muy buen central y todavía es un muy buen central. Y quizás es muy temprano para decirlo, cuando estamos grabando esto se está jugando el segundo tiempo entre United y el Tottenham, pero posiblemente la llegada de Michael Carrick venga un poco para redimensionar y evitarles gastos extras a un Manchester United que de las cosas continuar como estaban, seguro nuevamente volverían a ir al mercado a desembolsar una cantidad de millones de dólares cuando realmente la solución la tenían desde dentro. No, y esto es algo que pasa mucho, ¿no? Al final, muchas veces los equipos, cuando vienen en malas dinámicas, con malos trabajos de los entrenadores, por así decirlo. Muchas veces las direcciones deportivas terminan pensando que tienen peor plantilla de en la que realmente tienen, ¿no?
pasó hace poquito, por ejemplo, con el Barça y con el Barça con Flick, incluso en el Bayern en su momento con Flick también llegó a pasar un tema similar. En el Madrid con Carlo Ancelotti, que me recuerdo ante la llegada de Carlo Ancelotti el último año de Zidane, que se decía que Benzema estaba solo, ¿no? Que al final era imposible así, que había que traer a Kylian Mbappé pagando 180 millones independientemente de que quedara un año de contrato. Y sí, siempre es bienvenido que lleguen buenos jugadores, que lleguen mejores jugadores, que lleguen nuevos jugadores, pero muchas veces el problema pasa por saber aprovechar lo que tú tienes en plantilla, ¿no? Y muchas veces para saber aprovechar lo que tú tienes en plantilla, simplemente lo que tienes que hacer es tratar de ponerlos a todos en su sitio, ¿no? Que yo creo que ahí es donde principalmente fallaba Morín y en su momento yo creo que incluso también falló Ten Hag, ¿no? Creo que esto es un mal que hay hoy en día, ¿no? Que muchos entrenadores quieren implementar su idea sin mirar un poco la realidad de la plantilla o las características de la plantilla, ¿no? Al final, cada día creo menos en eso de que este entrenador juega de tal forma. Yo creo que sí, que al final todos tienen sus gustos, todos tienen sus patrones organizativos sobre los cuales construir, pero es imposible trasladar comportamientos muy similares de un equipo al otro, ¿no? Siempre se pueden trasladar cosas, pero no de todo, ¿no? Y sobre todo a Mourinho me parece que su trabajo en el United a mí personalmente me decepcionó muchísimo porque vi un entrenador que intentaba implementar una idea que puede que le haya funcionado muy bien en el Sporting de Lisboa, pero viendo un poco a la distancia, probablemente ni él sepa por qué le funcionó bien, ¿no? Al final yo creo que esto probablemente es algo que pase mucho, ¿no? De hecho, no sé si te lo comenté en algún momento, ¿no? En su momento tuve que ver partidos del filial del Sporting de Lisboa, cuando estaba Morín en el primer equipo, incluso después cuando salió todavía tuve que ver algunos partidos por un jugador que estaba dándole seguimiento en ese filial. Y me llamó muchísimo la atención que a nivel estructural como que el club tenía asumido que esa era la manera de jugar, ¿no? Entonces el filial tenía que jugar también de una manera bastante similar, con comportamientos bastante similares a lo que jugaba el primer equipo. Cosa que a mí me parece una aberración completamente, y de hecho el equipo me parecía muy malo, muy flojo el equipo, ese filial del Sporting de Lisboa, y con comportamientos completamente antinaturales por completo, ¿no? No sé, al final la EA de Garry a mí personalmente me ilusiona muchísimo, sobre todo porque en el contexto Premier de los últimos años, yo creo que estamos empezando a ver con este United un equipo que hace cosas diferentes, ¿no? Y a mí eso siempre lo valoro muchísimo, ¿no? Ya luego puedo entrar a valorar si sale bien o mal, o cuánta calidad hay detrás de lo que están haciendo, pero al menos que intenten hacer cosas distintas, a mí personalmente me gusta. Y que luego también dentro de, digamos, lo que puede llegar a constituir este modelo de juego, las ideas también que Carrick ha sido capaz de transmitirle a esos jugadores, también en los niveles de confianza en los que se encuentran. En este mismo partido entre el Tottenham y el Manchester United, Cuña chuta un balón de primera intención que lo chuta porque se sienten bien dentro del campo, porque no van con la presión de que tengo que aprovechar esta acción sí o sí porque después no se va a generar otra, simplemente están fluyendo dentro del juego. Se da, por poco hace un golazo, o sea, se da una Están oportunidad. jugando. Sí, exacto, están jugando y eso es bueno porque es algo que lo que creo que comentamos también en un podcast anteriormente sobre estos entrenadores que quieren hacer más intervencionistas, ¿no? Y que en muchas ocasiones, y tú lo decías con una clarividencia tremenda, decías que cuando se busca generar a veces todas estas tipos de ventajas específicas de la pizarra para llegar a X lugar, el equipo como que se cortocircuita a veces en ocasiones, una vez llega ahí, ¿qué es lo que continúa? Y te das cuenta que, por ejemplo, haciendo un paralelismo, en esa misma situación, quizás una vez Cuña recibía, lo ideal era o que la agarrase, conduciese porque se le iba a incorporar un jugador desde el otro sector para que le encontrara. No, simplemente está jugando. Le nació chutar, por poco hace un golazo. No fue un golazo, pero fue una acción tremenda. El público aplaudió. No solo se lo están gozando ellos, seguro los niveles de confianza del mismo se mantienen altos porque se siente feliz dentro del juego con esa sinergia. El público también se lo está disfrutando, los aplauden más, los apoyan más y ya la dinámica comienza a ser otra.
siguieron situaciones de juego y se siguieron generando otras. ¿Por qué? Porque entienden que lo importante no es que ese balón le llegase a él, sino simplemente, como le llegó a él en esta ocasión, en otras ocasiones le va a llegar a otro compañero, en otras ocasiones le va a volver a llegar a él y ahí sí va a buscar otra solución, pero no se ve que están encorsetados, que tienen que jugar siguiendo unos patrones determinados. Y como lo hemos dicho, hay entrenadores intervencionistas que son muy buenos haciendo lo que hacen porque le dan herramientas a sus jugadores y demás, pero hay otros que llegan a un momento en el que estaban estorbando, como sucedió con Amorín. Y ahorita cuando decías también de que posiblemente ni él mismo supiera, cuando atribuía todo a una ocupación espacial dentro del campo, a ese famoso, creo que él le llamaba 3-5-2 o 3-4-3, ni recuerdo cuál era el dibujo que utilizaba. Estamos hablando, no sé si es a nivel de discurso, pero que si él como entrenador llegaba a creer que cualquier mérito era por esa ocupación espacial, bueno, ya estamos hablando de cosas que se comienzan a complicar mucho más porque prácticamente se convierte en un talibán de lo suyo y que no está siendo respaldado por resultados. Porque si fuese un entrenador que, no sé, estuviesen ganando estuviesen en la lucha por la Premier, hubiese ganado Copa, estuviese en esa lucha, bueno, estaríamos hablando de otra cosa. Pero es que no sucedía así. Sin embargo, se le dan muchísimas oportunidades, se le da más tiempo de que se pensaba y en ningún momento tuvo ni mínimamente la intención de preguntarse si posiblemente el mayor problema fuese el mismo y no sus jugadores. Cuando decía en una de las últimas ruedas de prensa que el equipo no estaba listo, que había que darle más tiempo, que había que traer otros jugadores. O sea, si te han traído ya prácticamente una plantilla entera. No, y al final yo creo que el equipo no estaba listo y con Curry en 3 partidos ha mostrado que estaba listo para muchísimas cosas más, ¿no? Al final, Es a nivel físico, Nori. Seguro con Carry ahora estás mejor físicamente. es que, ¿sabes? Yo creo que al final eh, la modernidad está bien. Yo creo que al final, a mí personalmente me gusta ir al detalle, corregir a los jugadores desde el detalle, tratar de mostrarles las cosas. Pero hay una línea muy fina entre trabajar en base al detalle o trabajar con el detalle. Es decir, tú puedes trabajar con el detalle como ayuda, pero no trabajar, diseñar planes directamente pensando en los detalles, ¿no? A mí, como te decía un poco, ¿no? A mí los equipos que están obsesionados con generar ventajas contextuales desde la pizarra, a mí no me terminan de llenar de todo, sobre todo porque también por un tema mental, ¿no? Al final, uno como jugador, si tú estás, sabes que tú estás jugando a generar un espacio en tal zona y recibirla ahí, una vez la generas y logras hacerlo de manera correcta, yo creo que también a nivel de estrés como que sientes más responsabilidad, ¿no? A fin nos llegó el balón a esta zona, tenemos que resolver sí o sí. Mientras que de la otra manera, yo creo que al final que el juego mismo sea el que te vaya proponiendo las dinámicas y las respuestas, yo creo que al final un poco como lo que tú decías, ¿no? El tema de Cuña, ¿no? Si se falla no pasa nada, al final sé que es algo que está ahí, que va a llegar de otras maneras, de otras vías, pero no me estreso demasiado porque por no poder aprovechar el plan que yo tenía diseñado, ¿no? Y nada, yo creo que al final, dentro de este United ahora mismo lo estamos viendo, sobre todo en lo que son los niveles de confianza. Un equipo que juega, pero lo hace digamos que con una superioridad emocional que al final yo creo que es fundamental, ¿no? Que cuando tus jugadores creen en lo que están haciendo, se permiten el lujo incluso de pensar que son mejores de lo que son, ¿no? Pero con responsabilidad, que es lo que viene haciendo un poco este United, ¿no? Y sobre todo, al final, el futbolista como tal, yo creo que lo termina agradeciendo mucho porque no se siente, digamos que encorsetado dentro de ciertos planes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Bruno Fernández, el caso de Casemiro, yo creo que hay muchísimos jugadores, pero yo creo que también a nivel colectivo y a nivel de sociedades, hay un montón de sociedades que han ido creciendo, ¿no? Y han ido creciendo de manera natural y no forzada, ¿no? Es decir, yo creo que han ido saliendo con el paso de los partidos y también con un poco
de naturalidad, ¿no? De improvisación incluso, ¿no? Porque al final no creo que sea cosas que estén buscadas de antemano y que sí se estén saliendo de forma natural, ¿no? Monchi, yo como te decía, ¿no? Hay entrenadores, siguiendo con el caso de Amorín, que a mí personalmente me tiran para atrás, pero me tiran para atrás sobre todo un poco por la tosudez también, ¿no? Al final tratar tú puedes estar equivocado, evidentemente, al final puedes, o incluso, no me gusta estar tanto hablar de equivocado, no, pero puedes tomar una hoja de ruta que no te funcione y está bien, a lo mejor era la más coherente del mundo, ¿no? Pero tú tienes que, sobre todo sobre la marcha, entender cuando las cosas no están funcionando del todo bien y se necesitan cambios, se necesitan matices, ¿no? Y yo con Rubén Amorín no vi esto y con Ten Hag, pues en varios tramos tampoco vi esto y al final yo creo que de cara a lo que es el proyecto de Manchester United, yo creo que al final deben reflexionar sobre el tema, ¿no? ¿Qué perfiles de entrenadores tú quieres buscar? Y sobre todo no encandilarse, ya no solo para Manchester United, sino para cualquier equipo del mundo, cualquier proyecto del mundo, no encandilarse cuando veas cierto entrenador que lo está haciendo muy, muy bien en un contexto específico, ¿no? Yo creo que hay que tener sapiencia para tomar decisiones, hay que ver un poquito más allá y ver qué tan casual puede haber sido, qué tan contextual puede haber sido y qué tanta cintura tiene ese entrenador, ¿no? Porque al final yo creo que es fundamental eso. Sin duda, Nori, y al final es lo que también venías comentando acerca de los clubes, hasta cierto punto, estos perfiles de entrenadores que suele buscar. Si cierto es que posiblemente en estos últimos años el abanico de posibilidades, de ofertas también de empleo se haya abierto para, por ejemplo, entrenadores. Me viene a la mente el propio Anselmi, no sé, Farioli, si haya sido un exfutbolista que fue segundo de Servi, que ahora está en el Porto. Pero digamos, estos perfiles de entrenadores, digamos, jóvenes, más apegados a lo que son estas nuevas tendencias de juego. Y yo también, o sea, lo veo positivo, porque en muchísimos casos son entrenadores muy preparados y demás. El tema está también en que al final todo, si tú eliges estas vías, vas a tener que ser, como un día me dijiste también sobre Roberto de Servi, muy, muy bueno en lo tuyo para terminar. Yo creo que, y te lo decía, uno de los mayores méritos, Sí. por ejemplo. Rapidito, y que a mí lo que sí me choca sobremanera de este tipo de este perfil de entrenadores es que si tú escoges esa vía, con un poco lo que te decía, tienes que ser un Roberto de Servi, y si tú escoges esa vía y asumes que tú tienes un peso fundamental en la formación de tus equipos, tienes que asumir que tienes un peso fundamental en la formación de tu equipo en las victorias, pero también en las derrotas. No puede ser que en las derrotas salga Rubén Amorín a decir que me faltan jugadores para mi modelo de juego, que me faltan piezas, y después de haberte gastado no sé cuántos millones. Sí, ¿no? Y con un mercado por delante y con tiempo por delante y es increíble. Y como me decías un día sobre lo de Roberto de Serbia, al final tienes que tener la capacidad de darles herramientas a tus jugadores y que al final que ellos se sientan también hasta cierto punto parte de la idea, se sientan felices dentro del juego y demás. Y yo creo que el mayor mérito de la carrera de Roberto de Servi es que en una entrevista Alexis McAllister haya dicho que ha sido el entrenador que más lo ha ayudado a crecer. Yo creo que eso viene a explicar también lo que constituyó en ese Brighton y demás, pero bueno, sin llegar ahí, siempre busco la oportunidad para hablar de ese Brighton de Roberto de Servi y de Roberto de Servi. Cuando hablamos también de estos perfiles de entrenadores, Nori, siempre has dicho por la otra cara de la moneda, hasta cierto punto, lo que constituyó Solskjaer. Yo en su momento no pude seguir su equipo, no veía fútbol con continuidad en aquellos años, pero tienes unas referencias muy positivas sobre Solskjaer y cuando quizás se le criticó en demasía, una vez visto su destitución o que termina abandonando el club, porque bueno, no sé qué salida fue la que se buscó, vimos cómo todo se terminó derrumbando con Tejano, luego iba a morir, o sea, el equipo no paró de divagar en pleno mar abierto. Al parecer hay que darle muchísimo más mérito a lo que hizo el técnico noruego, pero sobre todo te quería preguntar, Carri creo que formó parte del staff técnico de él y ya anteriormente también había estado un poco como interino. Viendo lo que se ha visto a día de hoy en estos 3 raticos, por decirlo así, 3, 4 partidos, pero teniendo como referencia también lo que fue su anterior interinato y demás,
o sea, ¿te gustaría hasta cierto punto que Michael Carrick continuase dentro de este proyecto para dar un poco de continuidad de lo que fue en su momento Solskjaer? O sea, a nivel de idea de juego, independientemente después si ganan la Premier o no, independientemente si se meten en Champions o no, con Amorim no lo iban a hacer. Así que tampoco, digamos, había una vara muy alta a nivel de resultado y rendimiento que hubiese que igualar. Ahorita yo creo que el Manchester United tiene que dedicarse a jugar bien, que sus jugadores retomen confianza, tal como habías dicho, que los resultados vendrán luego. Bueno, Monchi, yo creo que al final Michael Carrick es el entrenador, un perfil de entrenador perfecto para este Manchester United, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que es ese entrenador que, al igual que Ole Gunnar Solskjaer, que yo creo que aboga un poco por la naturalidad del juego, por que el futbolista se potencie. Ya vimos lo que fue la figura de Bruno Fernández con Solskjaer, lo que ahora parece que va a empezar a hacer de nuevo con Michael Carrick, y eso yo creo que son entrenadores que hacen proyectos también, ¿no? Que mantienen un poco eso que tú dices, ¿no? La tranquilidad en la planificación deportiva para no empezar a gastar dinero por gastarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que estos perfiles de entrenadores no venden tanto como quizás los otros, porque yo creo que al final a nivel popular, de afición, de analistas, de nosotros mismos, incluso de los propios jugadores. Mencionaste el tema de Alexis McAllister, que Roberto De Zerbi le cambió la carrera, pero es con Alexis McAllister que tenía 22, 23, 24 años en su momento, así, un jugador muy joven, una persona muy joven a la cual es muy fácil encandilarla con conocimiento, y es lo que pasa muchas veces con estos perfiles de entrenadores, ¿no? Anselmi, que vuelvo y repito, le tengo un respeto enorme y me parece un proyecto de entrenador muy bueno, porque ya te digo, evidentemente todo lo que dice y todo de lo que habla tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Pero cuando un entrenador o una persona así, de este perfil, te habla de tantas cosas, te habla de la manera que te lo habla, con todo el sentido del mundo que hay detrás, con toda la lógica del mundo que tiene detrás, como que la persona que está recibiendo ese mensaje se termina encandilando sobre lo que viene diciendo, que está bien, que está muy bien, ¿no? Y sin embargo, perfiles como lo de Ole Gunnar Solskjaer, como lo de Michael Carrick, como lo del propio Carlo Ancelotti, que abogan por un mensaje más natural, un mensaje más, digamos, simple, por así llamarlo. Yo creo que al final no terminan vendiendo de todo su discurso, que al final esta es la época que estamos viviendo, ¿no? Todos vendemos una parte de nuestro ser muchas veces para intentar que la gente nos compren lo que estamos transmitiendo, ¿no? Nuestro conocimiento y demás, ¿no? Y al final yo creo que este tipo de entrenadores llaman muchísimo la atención, ¿no? Y si luego para cómo tú ves sus equipos, esas cosas que ellos están diciendo, la logran hacer, porque es que la logran hacer, más todavía, ¿no? Porque al final hay un respaldo detrás de las palabras de esos entrenadores, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy buenos en lo que terminan haciendo, ¿no? Pero mi reflexión va un poco por ahí, un poco más allá. Dentro de esas cosas que terminan haciendo, dentro de esas cosas que terminan diciendo, cuál es el grado de importancia que hay detrás dentro de esas cosas, ¿no? A veces le damos demasiada importancia a cosas que quizás dentro del fútbol son importantes, pero son más complementos que al final la propia esencia de lo que es la construcción de los equipos, ¿no? Dilo, la utilización de los porteros en inicio. Por ejemplo, pero está bien, yo como recurso yo acepto todo dentro del fútbol, pero al final yo creo que, como te decía, ¿no? Que hay que darle importancia a otras cosas antes de llegar a esos niveles, ¿no? Incluso te diría, en los reinicios como tal, yo creo que se le da demasiada importancia a los reinicios hoy en día, cuando al final tú lo puedes trabajar incluso como una situación más, ¿no? Es decir, un reinicio es verdad que es básicamente una jugada de NFL, porque tú la puedes planificar de cierta manera, porque al final como que tienes a todo el mundo en estático dentro de ese momento, ¿no? Pero vale la pena darle tanta importancia. Al final estás trabajando una salida desde el fondo dinámica, no puedes trabajar, digamos que doblar la apuesta en esa salida de fondo dinámica
Es decir, incluso no está hablando de rifar el balón ni de salir en largo ni nada, simplemente quieres salir en corto, vamos a trabajar una salida dinámica desde el fondo y al final en esa salida dinámica puedes reincorporar todas las ideas o todos los matices que le quieres dar dentro de ese trabajo de reinicio que quizás dedicaste tiempo a trabajarlo, ¿no? Y al final, muchas veces, como te decía, ese trabajo de reinicio que te llevas horas y horas trabajándolo, al final tienes 10 reinicios por partido y de los 10, en 8 o 9 no conseguiste el objetivo porque luego tienes un rival al frente que también te pone exigencias distintas a lo que tú te imaginaste previamente, ¿no? Y entonces, un poco por ahí va mi reflexión, ¿no? Al final, muchos de estos entrenadores los equipos a su equipo hacen muchísimas cosas bien, con todo el sentido detrás del mundo, tienen capacidad de transmitirle a sus jugadores la idea, lo que están intentando, pero necesitan hacer 20 cosas bien para que el equipo sea medianamente competitivo. Eso no lo termino, yo simplemente no lo termino por comprar. ¿Por qué? Porque no es fácil hacer esas 20 cosas bien, ¿no? Al final hay equipos que lo logran hacer, pero no es fácil, no es sencillo. Eso no es para todo el mundo, ¿no? Y luego ves otros equipos que con 4 o 5 cosas bien que hacen, tú dices, este equipo es competitivo, este equipo es capaz de ganar partidos, este equipo es capaz de jugar bien a su manera, ¿no? ¿Y por qué? Porque esas 4 o 5 cosas bien que están haciendo son de verdad o acercan más en realidad a lo que es la esencia de juego como tal, ¿no? Y entonces yo creo que al final caemos un poco en esta dicotomía a la hora de saber qué escoger y qué no escoger, ¿no? A la hora de qué nos va a, digamos que, a llamar más la atención dentro de lo que estamos viendo, ¿no? Y sí, es muy bonito ver estos equipos que hacen un montón de cosas bien, un montón de patrones, un montón de cosas interesantes, pero luego, ¿a dónde llegan? ¿A dónde llegan con esas cosas? Yo creo que ahí es donde está el key de la cuestión. Y Nori, también aprovechar para felicitar, no sé si lo habrás visto, pero Camilo Esperanza, nuestro queridísimo amigo, su equipo, su líder por haber vencido 2-1 al Albion. De visitante creo que también estaban, es decir, una muy buena victoria. Creo que también fue en el estreno de partido oficial, pero bueno, siempre se agradece y él mismo hasta cierto punto se lo estuvo regalando porque hace pocos días estuvo de cumpleaños. Así que empiecen con el pie derecho nos alegra muchísimo. Nori, ahorita cuando decías acerca de los reinicios y demás, fue un error que yo mismo viví esta temporada y realmente creo que forma parte también de ese aprendizaje, de ese prueba y error, siendo un contexto, como siempre digo, muy diferente. Tengo poco entrenamiento, no siempre con la cantidad de muchachos que deseo y demás. Hay más caos dentro de lo que puede llegar a ser esas sesiones de entrenamiento, pero recuerdo que antes de iniciar la temporada, esos 3-4 semanas antes del primer partido, le terminé dando un peso mucho mayor a lo que eran las presiones altas frente a los reinicios rivales y posteriormente los reinicios de rivales nuestros, que cuando llega el partido, el rival intentó salir en corto, pero digamos, fueron 2-3 veces un rival muy superior a nosotros. No hubo tiempo. El equipo no lo estaba haciendo bien, pero tampoco hubo la cantidad de situaciones que yo me imaginé que podían existir dentro del partido. Y luego en nuestro reinicio, si reiniciamos 2 veces fue mucha y ninguna de las 2 veces terminó sucediendo nada porque ya los jugadores se sentían inferiores dentro del partido, tenían más miedo de pedirla, más miedo de tenerla. Es decir, me di cuenta de que al final terminé trabajando en muchísimas situaciones que no forman parte de esa continuidad del juego, ya que son reinicios, o sea, situaciones que prácticamente pudieran constituirse como una acción a balón parado porque se para el juego, se vuelve a reiniciar, pero cuando la realidad es que de esos 90 minutos de juego que se estén jugando 60, 65, 55 de esos 60-65 son con el juego dinámico, con situaciones que van a emerger independientemente de si es un inicio, una construcción, independientemente de la zona del campo en la que esté. Lo importante es las relaciones que se estén dando entre esos jugadores, entender, claro, sí, si el balón está más alto, el tipo de comportamiento se pueden llegar a tener sobre las líneas defensivas rivales y demás, pero que el jugador se sienta jugando parte del juego, que después de esos propios reinicios ellos mismos van a encontrar sus ventajas. No digo que no haya que trabajarlo, sí creo que haya que trabajarlo, ni más si tienes tiempo para trabajarlo. Pero le doy consejo a quienes están del otro lado, que estén en mi situación hoy, de que le den más valor a otras cosas. Porque mi equipo me lo terminó agradeciendo a mí, yo mismo me lo terminé agradeciendo
y forma parte también de esa prueba y error en el que, bueno, en el que uno vive también inmerso. Y que al final, Monchi, tú trabajabas los reinicios, lo lograbas hacer y tú decías, tú te sientes realizado, ¿no? Qué bueno soy como entrenador porque mira lo que están haciendo mis equipos, mira lo bien que están entendiendo esto que le estoy transmitiendo, ¿no? Pero al final, ¿es importante? Sí, es importante, pero es importante, tiene gran importancia dentro de, o qué por ciento de importancia tiene dentro de lo que va a ocurrir luego del partido, probablemente muy, muy poquita, ¿no? No, y es que posiblemente no fue el caso, pero haciéndolos bien, después yo llegué a la conclusión porque eran menos jugadores. Lógicamente nosotros reiniciamos y las situaciones, digamos, finalizaban en una situación en la que llegábamos a medio campo. ¿Qué sucedía? En los reinicios o en esos inicios dinámicos, pero digamos, en estas zonas más pegadas a nuestro arco y demás, no en zona 2 por así decirlo, como se suele decir en zona 1. El equipo digamos, tenía cierto entendimiento a la hora del doble pivote, digamos, entender a veces las alturas y demás, pero ¿qué sucedía? Que una vez llegaba el balón hacia determinada zona, lo que decíamos, de ahí para allá no pasaba nada. De ahí para allá, si el extremo la tenía, ya la distancia le quedaba más lejos, porque mientras que en la tarea se finalizaba, digamos, se jugaban en 3/4 de cancha o en mitad de cancha, que la distancia es más corta, ahí todos los pases le eran efectivos. Después ya no eran efectivos porque necesitaba quizás un golpeo más largo porque sus compañeros estaban quedando más lejos. O quizás una vez recibía y lograba hacer un muy buen pase, su compañero era el que no tenía la capacidad para sacar ventaja en esos espacios. O si no, directamente ni se generaba ningún tipo de ventaja. Y también yo creo que forma parte de, como te decía ahorita, de ese aprendizaje. No me arrepiento de haberlo hecho porque aprendí muchísimo de ahí y forma parte hoy también de esa mochilita, porque son errores que no volveré a cometer. Pero bueno, creo que también es importante saber reconocer cuando uno también es el que está, digamos, no quiero decir únicamente equivocado, porque quizás como yo sí me equivoqué, hay otros que lo están haciendo y le dan herramientas a sus jugadores y demás, pero después tienen que ver realmente qué tanto el equipo asume eso, qué tanto luego la naturalidad de juego en el que, sobre todo, cuando uno es capaz de darle estas herramientas a sus jugadores, que ellos entiendan que no únicamente es utilizarla en esta situación, que son herramientas que pueden existir para, independientemente de la situación de juego en la que estén, ellos se reconozcan dentro del juego y sobre todo reconozcan también qué es lo que sus compañeros pueden terminar realizando. Y bueno, nos terminamos desviando un poco, Nori, pero te quería preguntar, porque ahorita has hablado de Bruno Fernández y los contrastes tan grandes que han terminado existiendo bajo la figura de Solskjaer, cuando no ha estado Solskjaer y cuando está ahora con futbolistas como Michael Carrick, incluso dentro de una temporada. El contraste entre un partido con Amorim y un partido con Michael Carrick es increíble. Y te quería preguntar, sobre todo, porque cuando tú tienes esta figura eje del proyecto, por así decirlo, un jugador con semejante talento, a veces creo que los clubes también deberían pensar más, construir alrededor de ese jugador. Y sí, Bruno Fernández es un futbolista que se siente más cómodo con estos tipos de entrenadores porque abogan por estos contextos de juego. Quizás, independientemente de los gustos que tú tengas como directiva, tienes que entender que tu figura principal es esta y que tienes que intentar potenciarla porque el techo de él es el que va a determinar el techo tuyo como club, el techo tuyo como equipo. Y no es casualidad de que Bruno Fernández se sienta más cómodo siempre con un tipo de entrenador, con un tipo de perfil de jugador y de entrenador y que no lo haga luego con otros. No, y que probablemente lo más difícil que haga en el fútbol para un entrenador es poner a todo el mundo en su sitio, ¿no? Poner a jugador en la posición donde realmente es capaz de sacar su mejor versión, ¿no? Y luego, obviamente, rodearlo con las relaciones más precisas para que su nivel se potencie, ¿no? Porque al final el jugador de por sí no es nada, ¿no? Al final el jugador depende de su capacidad de relacionarse con sus compañeros y bueno, también de entender el entorno y relacionarse con los rivales, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el jugador Bruno Fernández le da un pase a alguien, ¿no? Y ese alguien tiene que existir. No, Bruno Fernández no da un pase a la nada y ese pase es muy bueno. Pero bueno, un poco también yo creo, Mochi, lo que te decía en parte ahorita, ¿no? Yo creo que al final los jugadores muchas veces tampoco ni terminan entendiendo qué tipo de jugadores son, ¿no? Al final,
muchas veces vemos declaraciones de jugadores que ellos dicen que la madurez con los años es lo que le va dando un poco la inteligencia táctica, y luego también vemos jugadores que esa inteligencia táctica o esa inteligencia dentro del juego la interpretan muy mal, ¿no? Que luego son los malos entrenadores que vemos con 38, 39 años que intentan cosas que yo creo que van un poco en contra de la lógica del juego, ¿no? Y con Bruno Fernández pasó, yo creo que ha pasado esto, ¿no? Yo creo que al final lleva 3, 4 años desperdiciado simplemente porque hay entrenadores que no le han dado las condiciones adecuadas para que él rinda lo mejor posible, ¿no? Porque al final los jugadores son lo que son. Evidentemente hay jugadores más globales que otros, hay jugadores que prácticamente lo pones en cualquier sitio y te dan un impacto positivo, pero yo creo que siempre van a tener su sitio en el mundo, ¿no? Su lugar donde ellos van a sentirse más cómodos, su lugar donde ellos van a sacar su mejor versión, ¿no? Pero un poco con lo que decía, todo parte al final de la incapacidad muchas veces que tienen los entrenadores para detectar, ¿no? Y es que dentro de esta modernidad hoy en día hay entrenadores que yo te digo, que a mí me parece que sobre todo a la hora de diagnosticar, que es palabra que usamos mucho aquí, escogen muy mal los caminos, ¿no? Porque, por ejemplo, te voy a poner el caso de Arteta, ¿no? A Arteta se le critica muchísimo, pero yo creo que Arteta te puede gustar más o menos su plan, pero su plan va digamos que en coherencia con la lógica y las características de su equipo, de lo que ha construido con su equipo, no solo a nivel de juego, sino también a nivel mental, a nivel un poco de liderazgo y a nivel también de características dentro de un contexto de liga donde se marcan unos cánones, ¿no? Que ya te digo, te puede gustar más o menos, ¿no? Pero yo creo que al final el Arsenal ha logrado construir un grandísimo equipo con Arteta a la cabeza, obviamente, jugando a su manera. ¿Qué pasa? Que a mí lo que me molesta son los equipos que intentan parecerse al Arsenal, con jugadores completamente distintos, sin ese proceso de construcción que lleva años haciendo Arteta, sin ese proceso también de derrota que sufrió el Arsenal, o de, digamos que, de golpes también emocionales que lo han hecho, o que Arteta ha logrado transformarlo también en positivo en cuanto a la mentalidad. Y es un equipo que tiene sus características propias porque se ha ido construyendo a base de un poco de golpe, a base de ladrillo a ladrillo con los años, y me parece perfecto. Yo siempre abogo por esta pluralidad en el juego. Si tú eres capaz de transmitir de verdad lo que estás intentando hacer, y si eres capaz de verdad de sacar ventaja de lo que estás intentando hacer. Y nadie a mí me puede decir que Arteta no saca ventaja de lo que hace. Te vuelvo y repito, te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes decir que haciendo otras cosas o otros caminos el equipo va a subir el techo, va a jugar de mejor manera, pero eso ya es especular. Lo que podemos analizar ahora mismo y hablar ahora mismo es cómo juega el Arsenal y qué ventajas saca de esa forma de jugar. Y a mí me parece que si no es el mejor equipo del mundo, dan el poste, a su manera, pero lo son. Y entonces, a mí, como decía, eso me parece perfecto. A mí lo que me molesta son los equipos que intentan imitar ciertas cosas de lo que hace el Arsenal Arteta, o intentan parecerse al Arsenal Arteta. Como mismo en su momento hubo un boom de equipos que se intentaban parecer al Barça de Guardiola. Es decir, está muy bien tú sacar cosas, porque a mí me parece que el fútbol, sobre todo yo lo entiendo, de intentar sacar cosas positivas aquí, cosas positivas allá, intentar luego trasladarlo al equipo que tú estás entrenando, al equipo que tú estás... que tú quieres desarrollar, ¿no? Pero tú como entrenador en Naples, a los 15 días te diste cuenta que no podías hacer lo mismo o intentar hacer lo mismo que hacía Roberto de Servi en su equipo, ¿no? Por más que te guste, por más que tú creas que tú conoces lo que la casa de Servi, por más que tú creas que tú puedas intentar transmitirle a tus jugadores qué tienen que hacer, al final te das cuenta que al final no te sale rentable. Y al final un poco va por ahí, ¿no? Y al final quise hacer ese matiz con el Arsenal. ¿Por qué? Porque es un equipo que personalmente, en cuanto a gustos y a un equipo de tú sentarte a ver y divertirte, probablemente no sea de los más de los que más haya que escoger hoy en día, pero lo que a mí sí me molesta muchísimo son las críticas que se le hacen a ese equipo sobre la calidad de lo que vienen haciendo, o simplemente críticas a su juego, ¿no? Su juego no te podrá gustar.
una cosa son los justos, pero decir que que no son un equipazo y que lo que hacen tienen toda la lógica del mundo, yo creo que al final eso es una mala valoración. Y que luego, como decías, al final hacen muy rentable el cómo, por ejemplo, utilizan esta, por ejemplo, esos ataques posicionales para llegar a área rival, pero después la consecución también de esos corners, por ejemplo, de esas acciones a balón, de esas faltas, de esas acciones a balón parado, el luego también cómo son tan superiores en esa fase. Es decir, al final es como decía, va en concordancia con lo que son ellos como equipo. Y luego sin dejar de lado de que llevan 3 4 años siendo el equipo que mínimamente sin balón mejor termina gestionando los inicios rivales. O sea, lo que han terminado siendo desde esas presiones en su momento, desde ese bloque alto luego, a mí me parece, bueno, un equipazo tremendo. De hecho, en tu libro, que está aquí, no sé si lo puede, bueno, ahí no se puede ver, está ahí de lado, al lado el de Messi y el de Ferguson, porque está mejor que el de Messi y el de Ferguson, pero está en esta misma palestra. Y le dedicabas un capítulo al Arsenal y siempre te lo he dicho, pensé que los equipos que más me iban a gustar eran los que terminan teniendo más comportamientos a pares o con más emparejamiento como la Real Sociedad, pero al final los que más me gustaron fueron los de comportamientos zonales, como el Leipzig, del cual aprendí muchísimo, que de hecho tengo que repasar nuevamente ahora que vamos para la temporada, como el Arsenal, y bueno, tú que le dedicaste más tiempo para el libro y demás, creo que mejor que nadie para explicar lo tan positivo que se ha conseguido de ese equipo en esos momentos sin balón. Monchi, y a mí me parece el Arsenal un caso curiosísimo también para abrir una reflexión, ¿no? Porque cuando hice el libro, que eso fue hace 2 temporadas, creo, si se fijan, bueno, los que tengan el libro, ¿no? Bueno, lo digo aquí, si se fijan en los comportamientos de aquel Arsenal, a los comportamientos de este Arsenal, a la hora de patrones sobre todo y de escoger un poco cómo ir a presionar, cómo plantarle el bloque, cómo diseñar esos planes sin balón. Al Arsenal de ahora, en 2 años, ha cambiado una brutalidad. Sin embargo, la esencia del equipo sigue siendo la misma. Y entonces yo creo que eso invita un poco a la reflexión, ¿no? Que a veces nos rompemos la cabeza un poco con trayectorias, vamos a ver qué trayectorias hacer, de qué manera lanza esta presión, de qué manera otra cosa, y al final quizás la esencia pasa por otra parte, ¿no? Por otra parte más entendimiento propio del jugador de los espacios, entendimiento de las intenciones y también por la parte mental, ¿no? Que el jugador se mentalice en qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, ¿no? Y Muchas también, veces probablemente eso sea más importante que toda la ocupación espacial con la que nos rompemos la cabeza muchas veces. al final también de si era un equipo más zonal o yendo más intermedio, si era un equipo que emparejaba más rápido, si lo hacía con este dibujo en captura del campo, si íbamos más alto, si nos quedamos un poco más en bloque medio alto. Y luego también con balón, al final, en estas sobre todo recuerdo los primeros partidos de este año, la llegada de Calafiori y demás, cómo se buscaban ciertas rotaciones, ¿eh? Pero al final el equipo seguía siendo el mismo, o sea, se buscó, se rompió la cabeza, muchísimas rotaciones, y creo que el paso de los días también, no sé si fue que nos fuimos acostumbrando, que el propio Ten entendió que las cosas deberían ir por otro lado, pero el equipo no perdía la esencia, y creo que tú comentabas algo de eso, y se buscó porque se intentaba con, recuerdo que Alafiori venía adentro, por ejemplo, Rice iba a primera altura, o sea, muchísimas rotaciones, muchísimas, hasta cierto punto de decir, comportamientos atípicos, lo que constituía este Arsenal, pero cuando mirábamos el frío era lo mismo, y es un poco lo que decía, la esencia del equipo. Exactamente, al final las formas cambian, pero el fondo sigue siendo el mismo. Entonces, invito un poco a la reflexión también a la hora de cuánta importancia le damos a veces al tema de ese que te decía, ¿no? De ocupación de espacio, de trayectorias y demás. Y te pongo otro ejemplo rapidito. El Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao, tú lo miras en frío y a nivel espacial no te gusta lo que estás viendo, no te gusta lo que está haciendo a la hora de presionar, pero luego es un equipo que presiona bien. Entonces yo creo que también muchas veces, como te decía, al final hay que ir más allá a la hora de lanzar las reflexiones y fijarse que quizás en otros intangibles que no se ven tanto y no darle tanta importancia a ciertas cosas que le damos muchísima importancia. Nori, 45 minutos, casi eh,
tres cuartos de hora. Siempre nos quedamos con muchísimas ganas de seguir comentando muchísimo más, pero me alegra cómo termina saliendo también este episodio, se termina aprendiendo muchísimo y sobre todo porque, bueno, estamos volviendo tras días sin grabar. Quienes estén del otro lado de la pantalla, coméntenos. Al final lo bueno también que tiene esto, ¿no? Es que dijimos 10 segundos antes de iniciar, bueno, hablemos entonces del Manchester United y al final terminamos hablando del Manchester United, del Arsenal, de entrenadores, de Roberto de Servi, siempre hablamos. Terminamos hablando muchísimas, de Solskjaer también, o sea, de muchísimos temas, y es lo bueno también, las libertades con las que tenemos acá en esta sección, la que disfrutamos muchísimo y que esperemos también que quienes estén del otro lado de la pantalla terminen disfrutando de igual forma. Nori, deseo la palabra, algo que se haya quedado pendiente, que quieras comentar. No, nada, Mochi, agradecerte de nuevo este ratico aquí, que como siempre te digo, ¿no? Siempre viene bien hablar de juego, pues, sobre todo por eso que tú mencionas, ¿no? Intentamos o buscamos arrancar de una manera, pero luego terminan surgiendo varias reflexiones completamente distintas y al final yo creo que eso es lo que le da, al menos para mí, lo que más valor le doy a este rato, ¿no? Que siempre termino pensando o terminamos pensando mucho más de lo que pensábamos, ¿no? Anteriormente, ¿no? Y al final, en este proceso de aprendizaje que tiene que ser continuo, que no puede parar porque el propio fútbol no para, tenemos que darle más seguimiento a estos raticos porque la verdad que personalmente lo disfruto mucho. Sí, igualmente, y es un deber nuestro, porque al final siempre tenemos que buscar, Nori, el espacio, tenemos que buscar el tiempo para hacerlo. Al final son 45 minutos, 47 minutos, pero bueno, los que charlamos sobre juegos, los que nos divertimos mucho, y que seguro estoy que quienes estén igualmente interesados por el juego, desde el otro lado lo estén viendo, siempre igual como lo decimos, mirarlo con un punto reflexivo, mirarlo también con un punto crítico, en el sentido de que se queden ustedes también de estas charlas con lo que ustedes crean o a partir de ciertas reflexiones que puedan surgir, ustedes sean capaces también de generar las suyas, porque como dijimos hace unos días, Nori, hoy pensamos cosas que hace 3 meses no pensábamos y vamos a pensar en 2 meses cosas las cuales hoy no terminamos pensando, cosas que hoy vemos, entre comillas, como certeza, dejarán de serlo dentro de poco tiempo. Así que bueno, un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio.